cruz del temple, roja sobre el fondo blanco para los frailes caballeros y roja sobre negro para los sargentos. Se cosían mantos, túnicas y cotas de malla. La construcción marcial de los templarios estaba establecida en la regla del temple, especialmente en la revisión francesa de 1165. Como manual militar, es uno de los documentos medievales más importantes para entender cómo funcionaba la caballería en combate. Una buena parte de sus estatutos describe con detalle el equipamiento, los rangos, la organización de la campaña y las normas para la conducta en el campamento, durante la marcha y en el campo de batalla. Las cargas de caballería pesada, la táctica por excelencia de los templarios en batalla, podían resultar devastadoras, pero debían de estar bien ejecutadas. Era necesario un amplio espacio donde desplegar las líneas de caballeros y en el que las monturas pudieran adquirir una velocidad adecuada para lograr todo su poder de impacto. Además, el adversario debía de estar fijado en el terreno o aceptar el choque, ya que si no, la carga perdía su sentido. Por último, la carga debía realizarse en un orden impecable, ya que sólo así rompería las líneas enemigas. Es en este último punto, el de la disciplina en el combate, donde más incide la regla. Una disciplina de hierro. Los templarios estaban sometidos a una férrea disciplina, mantenida en el campo de batalla por el mariscal, tercero en la cadena de mando tras el gran maestre y el senescal de la orden. Además, el celo religioso de los frailes, concentrado en los votos religiosos, hacía que esta disciplina fuera, en la mayoría de ocasiones, inquebrantable. Una de las victorias más célebres de los templarios se produjo en Montgisart en 1177, cuando ayudaron al ejército del rey Balduino IV de Jerusalén a enfrentarse a las fuerzas mucho más numerosas del gran sultán Saladino. Así describió su actuación el cronista Radulfo de Diceto: espoleándose todos juntos, como un solo hombre, cargaron sin volverse ni a izquierda ni a derecha. Al conocer el batallón en el que Saladino mandaba, muchos caballeros se acercaron varonilmente y penetraron inmediatamente en él, derribando, dispersando, golpeando y aplastando sin cesar. Saladino quedó prendado de admiración al ver a sus hombres dispersos por todas partes, entregados a la boca de la espada. La frase "como un solo hombre" pone de relieve la eficaz táctica de los templarios de atacar en formaciones rígidas y compactas, muros de combatientes a caballo, pesadamente armados y cabalgando al unísono, cargando con sus lanzas y la fuerza de sus monturas, sentados a horcajadas sobre sus caballos, ataviados con cotas de malla y gambesones de